Hola a todos, vamos a realizar un vídeo en el que vamos a hacer un análisis de algunos aspectos del movimiento ondulatorio. Vamos a interpretarlo gráficamente y a partir de ahí sacar los parámetros que caracterizan a la ecuación de onda y deducir un par de magnitudes relacionadas con esta. Empezamos. El problema dice así. Dice, las gráficas de las figuras muestran la propagación de una onda armónica plana en el espacio, en sentido positivo, y en el tiempo. Tenemos dos gráficas, la primera nos indica cómo se propaga la onda en el espacio y la segunda cómo se propaga en el tiempo. Ahora realizaremos una aclaración de lo mismo. A partir de ellas obtener, y bueno, nos hace una serie de cuestiones que iremos leyendo poco a poco. La primera nos pide amplitud de onda, longitud de onda, número de onda, frecuencia, periodo, frecuencia de vibración y velocidad de propagación. Magnitudes, todas ellas características del movimiento ondulatorio. Después nos sigue pidiendo la ecuación de onda, la velocidad de aceleración de vibración de un punto del medio de propagación. Nos pide que lo particularicemos para una posición igual a 4 metros y un tiempo de 2 segundos. La diferencia entre dos puntos del medio separados, diferencia de fase entre dos puntos del medio separados 8 metros y diferencia de fase para un punto del medio en un intervalo de tiempo igual a 1,5 segundos. Bien, antes de comenzar debemos tener claro que una onda, un movimiento ondulatorio, no es más que la propagación de la perturbación de alguna propiedad física en el espacio y en el tiempo. Y que dicha propagación conlleva un transporte neto de cantidad de movimiento y por tanto de energía, pero no hay transporte neto de materia. Bien, el hecho de que la onda se propague en el espacio y en el tiempo implica que para su representación, o que podemos hacer dos representaciones, una de la perturbación, que en este caso la estamos representando por la magnitud I, en función de la posición, y otra de la perturbación en función del tiempo. Por eso tenemos estas dos gráficas aquí, que nos van a ayudar a resolver el ejercicio. A partir de aquí sería conveniente que intentases hacer primero tú solo el ejercicio. Y una vez que hayas desarrollado lo que sabes hacer, pues revisa el resto del vídeo. Continuamos. Esta primera imagen de aquí podría ser la fotografía del tren de ondas en un instante de tiempo determinado. Es decir, es como si estuviésemos viendo el tren de ondas de frente. Aquí tendríamos un foco que está transmitiendo la onda y vibrando. Y en un instante de tiempo determinado paramos y observamos cómo se está trasladando, cómo se está propagando la onda en función de la posición, en función del punto del medio al que hagamos referencia. Esta otra de aquí, en esta otra de aquí estamos representando la perturbación para el punto del medio igual a 0, es decir, para x igual a 0, este punto material, en función del tiempo t, en función del tiempo. De alguna forma lo que estamos nosotros representando es cómo vibra este punto del medio, cómo está vibrando el punto del medio x igual a 0. Y que si lo prolongamos en el tiempo, veríamos este movimiento característico de las ondas armónicas planas, que en cada punto del medio tiene un movimiento de vibratorio armónico simple, que representado pues nos saldría algo de este estilo. Esta doble periodicidad pues implica que si queremos realizar una representación completa necesitemos las dos gráficas. Normalmente solo se utiliza esta primera gráfica porque ofrece una imagen estática de la onda, pero esta nos puede ayudar a ver otros parámetros y aspectos que en este caso son necesarios para la resolución de este ejercicio. Después del análisis de las gráficas, vamos a empezar a hacer el apartado A. Bien, el apartado A, repetimos, nos pide amplitud de onda, longitud de onda, número de onda, frecuencia angular, periodo, frecuencia de vibración y velocidad de propagación. Nosotros vamos a empezar obteniendo lo que nos proporciona la gráfica. Y la gráfica nos proporciona
Por ejemplo, la amplitud de onda directamente nos proporciona la amplitud de onda. Es el máximo desplazamiento respecto de la posición de equilibrio, que se supone que la posición de equilibrio viene representada en este caso por el eje longitudinal, por el eje X. Máximo desplazamiento respecto de la posición de equilibrio está en metros, la magnitud perturbada, por tanto la amplitud A es igual a 4 metros. Seguimos con la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia, una distancia entre dos puntos del medio que se encuentran en fase. Y esto es algo que también podemos observar directamente en las gráficas. Dos puntos que se encuentran en fase son dos puntos que tienen el mismo estado de vibración. Por ejemplo, dos máximos o dos mínimos, o este punto de aquí y este otro punto de aquí. Siempre que tengan el mismo estado de vibración, quiere decir misma posición, misma velocidad y misma aceleración. Pues entonces lo que me está pidiendo el ejercicio es la distancia entre, por ejemplo, dos máximos, que si miramos en la gráfica, bueno, aquí tendría que prolongar un poquito más, hasta ahí. Si miramos en la gráfica, son aproximadamente, vamos a hacerlo un poquito, sin el aproximadamente, son exactamente 16 metros. Pues la longitud de onda es igual a 16 metros. Con la longitud de onda podemos calcular ahora el número de onda, porque el número de onda es una magnitud directamente relacionada con la longitud de onda, se representa por la letra K y representa el número de longitudes de onda que hay en una distancia igual a 2pi. Por tanto es 2pi partido por lambda, y 2pi en este caso partido por 16 sería pi octavos radianes partido por metro. Ya hemos obtenido toda la información que podemos sacar de esta gráfica de aquí, porque esta gráfica de aquí me va a proporcionar todo aquello que tenga que ver con el medio material, con cómo se está desplazando la onda. Vamos ahora a obtener información con esta gráfica que me relaciona el desplazamiento del punto x igual a 0 en el tiempo, ¿vale? El movimiento que tendría ese punto en el tiempo. Bien, entonces vamos a empezar con el periodo del movimiento. El periodo del movimiento que tarda la onda en desplazarse desde un punto hasta otro que tiene el idéntico estado de perturbación, es decir, el tiempo que tarda en recorrer una longitud de onda. Coincide además con el tiempo que tarda en realizar una oscilación completa un punto del medio, el tiempo que tarda un punto del medio en bajar y volver a subir. Y eso lo podemos observar en esta gráfica, porque si nosotros nos fijamos en dos picos, ese es precisamente el tiempo que tarda un punto del medio en realizar una oscilación completa. Por tanto, eso es el periodo del movimiento. Nosotros estamos viendo en esta gráfica que ese tiempo es igual a un segundo. Pues lo indicamos, el periodo es un segundo. A partir del periodo podemos determinar la frecuencia angular, porque la frecuencia angular es el número de periodos que hay en un intervalo de tiempo igual a 2pi. Entonces es 2pi partido por el periodo. En nuestro caso la frecuencia angular sería de 2pi radianes partido por segundo. Y podemos determinar también la frecuencia de vibración, porque la frecuencia de vibración es el número de oscilaciones que se producen por unidad de tiempo y por tanto es la magnitud inversa al periodo, es 1 partido por el periodo, que en este caso será de una oscilación por segundo, un hercio. Finalmente vamos a hallar la velocidad de vibración de propagación de dicha onda. La velocidad de propagación es igual a la longitud de onda partido por el periodo. Si no recordásemos esta fórmula, siempre recordar que la velocidad de propagación de una onda en un medio material la podemos considerar constante y que por tanto es en un espacio dividido entre un tiempo. El espacio característico en la onda es la longitud de onda y el tiempo que tarda en recorrer una longitud igual a la longitud de onda es el periodo. Por tanto, dividimos longitud de onda entre periodo
nuestro caso sería 16 metros partido por 1, y obtenemos que la velocidad con la que se está propagando esta onda es de 16 metros partido por segundo. Recordamos que la velocidad de propagación solo depende del medio material en el que se esté propagando la onda. Y bueno, con esto ya tenemos todas las magnitudes que nos pide el primer apartado. Amplitud 4 metros, longitud de onda 16 metros, periodo 1 segundo, número de onda pi octavos radianes partido por metro, frecuencia angular 2pi radianes por segundo, frecuencia de vibración 1 hercio, velocidad de propagación 16 metros partido por segundo. Continuamos con el siguiente apartado. Bien, vamos a realizar entonces el segundo apartado. Nos pide la ecuación de onda. Hemos dejado por aquí los parámetros característicos del movimiento ondulatorio obtenidos en el apartado A. Y bueno, tenemos que saber que la ecuación de una onda armónica plana viene dada por la siguiente función. I de xt, I representa la perturbación, x la posición del medio, t el tiempo, es igual a la amplitud del movimiento por una función trigonométrica seno o coseno, omega por t más menos k por x más phi sub 0, donde A representa la amplitud ya calculada, 4 metros, omega representa la frecuencia angular, t el tiempo, k el número de onda, x la posición del medio y phi sub 0 la fase inicial que me permite determinar el estado de vibración de la onda en un tiempo 0 y para posición 0. Entonces, bueno, esta es la ecuación de una onda armónica plana. Podríamos expresarla de otra forma en función del periodo, por ejemplo, y de la longitud de onda, poniendo que omega es 2pi partido por el periodo, o que k es 2pi partido por la longitud de onda. También debemos tener en cuenta que en este caso, que los signos más menos nos indican si la onda se está propagando hacia la izquierda, sería el signo positivo, y menos si se está propagando hacia la derecha. En nuestro caso se está propagando en sentido positivo, por tanto esto también lo conocemos, y lo único que desconocemos de toda esta ecuación es la fase inicial, que ahora la determinamos. Vamos a escribir todo lo que conocemos primero, que sería 4 por el seno de 2pi por t, menos, porque se está propagando hacia la derecha, pi octavos por x, y nos falta la fase inicial. ¿Cómo determinamos la fase inicial? Pues la determinamos a partir del conocimiento de lo que ocurre en el instante inicial para la posición inicial. Y eso lo vemos en esta gráfica. En el instante inicial, para tiempo 0, tiempo 0, tiempo 0, el punto del medio que se encuentra en la posición 0 tiene una amplitud de 4 metros. Pues entonces, y de 0, 0, como lo voy a escribir aquí debajo, es igual a 4. Y si yo particularizo ahora esta expresión también para el 0, 0, tendría 4 por el seno de phi sub 0, porque tanto este término como este se van a simplificar porque están multiplicados por 0. Bueno, se anularían al estar multiplicados por 0. Y de estas dos expresiones, que nos dan las dos lo mismo, la perturbación de un punto que se encuentra en la posición 0 en el instante de tiempo 0, podemos obtener la fase inicial como 4 por el seno de phi sub 0 es igual a 4. Obtenemos que el seno de phi sub 0 es igual a 4 partido por 4, que es 1, y de ahí obtenemos que phi sub 0 es el arco cuyo seno vale 1, es decir, pi medios radianes. Y con esto ya podemos escribir la ecuación de nuestra onda armónica plana. 4 por el seno de 2pi por t menos pi octavos por x más pi medio. Pasamos ahora al siguiente apartado. Este apartado nos pide la velocidad y aceleración de vibración de un punto del medio de propagación. Es decir, la velocidad con la que se está moviendo este punto del medio, o este o cualquier otro punto del medio.
no es lo mismo que la velocidad de propagación de la onda, que es la velocidad con la que se desplaza la onda hacia la izquierda o hacia la derecha en este caso. En este caso estamos midiendo con qué velocidad está y con qué aceleración está oscilando un determinado punto del medio, es lo que llamamos velocidad transversal. Entonces, para hallar esa velocidad y esa aceleración, lo único que tenemos que hacer es derivar. La velocidad transversal es la derivada de la posición con respecto al tiempo y por tanto sería 4 por el coseno de 2pi por t menos pi octavo por x más pi medio, y nos faltaría derivar el argumento. La derivada del seno es el coseno y nos falta derivar el argumento. En el argumento lo único que depende del tiempo es este término de aquí, y la derivada de 2pi por t es 2pi, pues multiplicamos por 2pi por 2pi, con lo cual nos queda finalmente 8pi por el coseno de 2pi t menos pi octavos por x más pi medio. Y ahora vamos a hallar la aceleración. Pues para hallar la aceleración lo que vamos a hacer es derivar la velocidad. La aceleración transversal, la aceleración de vibración, es la derivada de la velocidad transversal respecto del tiempo, que sería 8pi. Y ahora derivamos el coseno. La derivada del coseno es el menos seno. Ponemos el menos aquí delante. Seno de 2pi por t menos pi octavo por x más pi medio. Y nos falta multiplicar otra vez por la derivada de 2pi por t, que sería 2pi. Con lo cual nos queda menos 16pi cuadrado seno de 2pi por t menos pi octavos por x más pi medio. Y ahora el ejercicio nos pide que particularicemos para x igual 4 y t igual 2. Pues bueno, vamos a particularizar. Primero la velocidad a los 4 metros y los 2 segundos. Pues lo único que tenemos que hacer es en esta expresión sustituir el tiempo por 2 y la posición por 4. Sería 8pi coseno de 2pi por 2, que sería 4pi, menos pi octavos por 4, nos quedaría pi medio, más pi medio. Ponemos la calculadora en radianes, muy importante porque el argumento está en radianes. Sustituimos y operamos. Y obtenemos 8pi, porque en el instante considerado y para la posición considerada, todo esto vale 4pi. Es un múltiplo entero de pi, por tanto el coseno, múltiplo par de pi, por tanto el coseno es 1. La aceleración transversal para x igual 4 y t igual 2, pues tiene que ser 0, evidentemente, porque si el coseno es 1, pues el seno va a ser 0. Sustituimos la expresión. Bueno. Aquí por 2, menos pi octavos por 4, más pi medio. Y bueno, el seno de 4pi va a ser 0. Metros segundo cuadrado, y anteriormente me faltó indicar la unidad, metros partido por segundo. Y aquí acaba este apartado C. Vamos al apartado D. El apartado D nos pide la diferencia de fase entre dos puntos del medio separados 8 metros. Bien, la fase es todo el argumento de la función trigonométrica. Y no es difícil demostrar que si nosotros estamos hallando la diferencia de fase para un instante dado, es decir, para un mismo tiempo, entre dos puntos diferentes, esa diferencia de fase viene dada por la expresión delta de phi. Todo esto lo estamos llamando fase, lo representamos por esa letra griega. Delta de phi igual a k por delta de x. Es decir, la variación de la fase es igual al número de onda por la variación de la posición.
Es una expresión muy sencilla de demostrar. Lo único que tenemos que hacer es coger esta fase en dos instantes diferentes. A una la llamamos fase final y ponemos X posición final. El tiempo es el mismo en ambos casos. Y a otra fase inicial y ponemos posición inicial aquí y restamos. Los términos que contienen el tiempo y los términos que contienen la fase inicial se van a simplificar y solo me va a quedar pi octavo, que lo podría sacar factor común, por posición final menos posición inicial, es decir, delta de x. Es muy fácil demostrarlo. Si la conocemos, simplemente sustituimos y nos quedaría pi octavos por 8. Epa, a ver, por 8, es decir, pi radianes. O lo que es lo mismo, esos dos puntos están en oposición de fase, es decir, si hay un desfase de pi radianes, significa que un punto estará, por ejemplo, en un mínimo y el otro en un máximo. Lo vemos en la gráfica. Por ejemplo, si cogemos las coordenadas de posición 8 y 16, vemos que una está en un mínimo y otra en un máximo. Hay un desfase entre ellas de pi radianes. Vamos al último apartado. Este último apartado nos pide la diferencia de fase ahora para un punto del medio en un intervalo de tiempo igual a 1,5 segundos. Es decir, ¿qué diferencia de fase tendrá un mismo punto cuando haya transcurrido 1,5 segundos? En este caso, la coordenada x se mantiene fija, la fase inicial por supuesto que también, y al hacer la diferencia de fase entre esas dos posiciones, entre esos dos tiempos, perdón, obtendríamos que es igual a la frecuencia angular por el tiempo. Igual que antes, lo único que tendríamos que hacer es poner dos fases diferentes, una con tiempo 2 y otra con tiempo 1, restamos, este término y este término se iba a simplificar al restar, el 2pi lo vamos a poder sacar factor común y nos quedará T2 menos T1, 2pi que es la frecuencia angular. Por tanto, en nuestro caso, como la frecuencia angular es 2pi y el intervalo de tiempo 1,5 radianes, pues nos queda 2 por 1,5, 3pi radianes. Esa es la diferencia de fase entre esos dos instantes de tiempo. Por ejemplo, en este caso estaríamos hablando de esta posición, tiempo 0, y de esta otra posición. Y vemos que también se encuentran en oposición de fase, aunque en este caso ya se ha producido una oscilación completa. Se ha producido en ese intervalo de tiempo una oscilación y media del punto material. Tiene una diferencia de fase igual a 3pi radianes. Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso bastante completo de lo que puede ser un ejercicio de movimiento ondulatorio para una onda armónica plana, que nos debe servir de base casi para resolver cualquier ejercicio de este estilo. Espero que se haya entendido, que sirva como referencia y bueno, saludos para todos. Gracias.